Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. En Colombia ya se está empezando a hablar de las elecciones del 2018. Si bien para algunos la oferta parece variada, para quienes pedimos libertad económica parece que no hay tantas opciones. En nuestro podcast de hoy tengo como invitado a Luis Guillermo Vélez. Él es economista y profesor de la Universidad de AFIT y con él estaremos hablando de los diferentes candidatos, de cuál es el mal menor y también hablaremos un poco de un asunto fundamental que puede ser un factor decisorio en estas elecciones y es el rechazo al acuerdo Santos-FARC. Sin duda hay muchos colombianos que queremos que ese acuerdo se deshaga y que lo vemos como un peligro inmenso. Y bueno, habrá que ver qué candidato recoge ese deseo y pues que además presente un buen plan económico y algo más o menos viable en medio de todas las candidaturas tan desastrosas que estamos viendo hasta el momento. Luis Guillermo, buenos días por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Buenos días, Vanessa, mucho gusto saludarte y a todos el público del Pan Am Post. Bueno, pues Luis Guillermo, nuestro objetivo de hoy es hablar un poco de los candidatos a la presidencia en Colombia para el 2018 y mirar a ver qué tan diferentes son o si hay alguno que se salve. Entonces, pues yo voy a empezar preguntándote por Claudia López, que es la que muchos califican como lo nuevo, como la que tiene propuestas nunca antes vistas. ¿Qué podemos decir de esta señora? Bueno, además de que grita mucho, que es algo evidente. A ver, de Claudia se puede hablar mucho porque publicó un libro, ya publicó recientemente un libro interesante que se llama Adiós a las FARC. Y en ella expone pues un análisis de los procesos recientes que se hicieron de paz y el último proceso y de lo que a su modo de ver seguiría después en esto que se ha dado en llamar el posconflicto. Pero el asunto, lo que hay en el libro es como la visión de Claudia. Claudia es incapaz de concebir el mundo, el desarrollo de la vida social sin una intervención importante y sistemática del Estado, del gobierno. Por eso yo he dicho que ella ve el Estado como la génesis, ¿cierto? Y la posibilidad de desarrollo, y fuera de ese Estado no ve como salvación. Y entonces uno al leer el libro de ella se nota la ausencia de la idea de empresario, de la idea del mercado. Todo surge a partir del Estado y es esto lo que lo hace posible. Entonces, digamos, esa es como la característica más notable del pensamiento de Claudia. Uh-huh. Entonces, la idea es no replantear en modo alguno lo que ha sido el Estado. Se mantiene todo la visión que prevalece hoy en Colombia sobre esto y se busca reemplazar a los actores que manejan, que controlan y que disponen de los recursos del gobierno. Eso es lo que veo en cuanto a Claudia. Claro, es gracioso porque la idea de ella es que el país sería perfecto y funcionaría muy bien si se contrataran a otros políticos que esos sí son muy honestos y esos sí no van a robar. Y lo gracioso es que cuando uno va a ver los políticos que proponen, entre esos están un montón de guerrilleros, ¿no? Sí, claro. Allí el otro candidato que llama mucho la atención también por esta visión, uh-huh. Que yo veo que es una visión pues candorosa del Estado, sí. Sergio Fajardo. Sí. Sergio se sitúa como en el campo de los impolutos. Uh-huh. Hay unas personas que son impolutas y que se resisten a cualquier y que están por encima de eso, y hay que entregarle el gobierno a estos impolutos. Y claro, él y sus amigos pues encabezan la lista de los impolutos. Uno no niega que pueda haber gente que tenga valores éticos supremamente altos. Eso lo decía hace muchos años David Hume.
Edison decía que él no dudaba de que hubiese altruistas y personas con miras muy elevadas, pero que a la hora de diseñar las instituciones era mejor suponer que todos éramos unos bellacos, decía Hume. Y ese es el punto es que hay que crear. Los que se corrompen ciertamente son los individuos, pero se corrompen e incurren en ese tipo de prácticas politiqueras y cosas de esas es por estar en un contexto institucional determinado, donde si hay una gran intervención, donde si hay un gran manejo de recursos, pues es mayor la posibilidad de que estos individuos empiecen a ejercer esas malas prácticas. Pero nada se dice, ni Claudia ni Sergio, sobre cuáles son las reformas que deben hacerse en el tamaño del Estado, en el nivel de intervención en la actividad económica para limitar las posibilidades de prácticas corruptas por parte de algunos individuos. Claro, no, ellos solo hablan de que ellos son honestos y que así parece que van a arreglar todos. Bueno, Luis Guillermo, pasando un poco a otro lado, ¿qué podemos decir del ex procurador de Alejandro Ordóñez, que también ha estado manifestando su intención de ser presidente? Yo con el ex procurador Alejandro Ordóñez yo veo pues un retroceso en el tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Colombia ha hecho, no ha culminado la tarea importante de secularizar la vida política y la vida social. Los constituyentes del 91 le quitaron el monopolio a la Iglesia Católica en ciertas cosas, pero fueron incapaces de ahondar en el tema de la secularización, y ahora lo que tenemos es como una especie de cartel de iglesias. Es increíble, se están fundando 3 o 4 iglesias cada 2 o 3 días, Vanessa, para beneficiarse de ciertas ventajas que se tienen en esa condición. Pero el hecho más grave aún que esas prácticas fiscales, pues de buscar ventajas fiscales creando estas iglesias, es el hecho de la forma en que se están planteando pues temas que debían estar completamente al margen de las creencias religiosas de las personas y basarse en consideraciones, digamos, más objetivas sobre lo que en una sociedad libre pueden hacer las personas en sus relaciones entre sí y en sus relaciones pues con los demás. Claro, bueno, pues respecto a eso yo diría que yo lo que pienso no es que las iglesias deban pagar impuestos, sino que hay que dejarlas y hay que quitarles impuestos a todos los demás que pagan impuestos, ¿no? Pero bueno, pasando a otro lado, podemos hablar también de Gustavo Petro y de Jorge Enrique Robledo, que si bien los dos son de izquierda, están como enemigos, entonces pues parece que ahí no hay posibilidad de que se junten. ¿Cómo ves a estos dos tú? Robledo y Petro. Uh-huh. Empiezo con Petro. A mí Petro me da susto. Petro me da susto. Petro siempre me ha parecido una persona muy majestática, extremadamente segura y extremadamente convencida de tener la razón. Supremamente orgulloso, es su visión. Sí, no, y está absolutamente convencido, y esos convencidos son miedosos. Esos convencidos son miedosos porque se sienten portadores de la verdad y creen que ellos entienden mejor lo que es la felicidad de los demás y no vacilan en llevar la sociedad al infierno creyendo que ese es el camino pues para llegar al paraíso. Entonces a mí me parece, le tengo mucho miedo a Petro, y en el periodo en que estuvo manejando la alcaldía de Bogotá mostró un rasgo muy importante, muy significativo de su carácter, y es el total y
una tradición de la que él no ha renegado, del movimiento obrero, independiente y revolucionario MOIR, que se reclamaba de la ideología del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong. Y él nunca ha dicho que haya renunciado a eso. Y de hecho el programa que propone apoya la industria nacional, la protección a la agricultura y todo este tipo de cosas, que era lo que los maoístas llamaban el programa de la nueva democracia, que es una fase de transición en la cual la vanguardia, ¿cierto?, se alía con la burguesía y cosas de este tipo, pero siempre un paso pues en la visión de la transición al socialismo y finalmente al comunismo. Entonces Robledo manda ese mensaje, un mensaje completamente equívoco. En su momento, cuando lanzó su candidatura, todas las cosas del MOIR y sus referencias a esa han desaparecido, pero él explícitamente no ha dicho que renuncia a los conceptos centrales del marxismo-leninismo, como son la dictadura del proletariado. Entonces eso es lo que llama la atención en este personaje. Claro, Luis Guillermo, pues tú escribiste un artículo en el Pan Am Post en el que hablas de cada uno de estos candidatos. Sin embargo, dejas por fuera, bueno, evidentemente estás cogiendo los más importantes, de los que la gente más conoce, de los que la gente más habla, pero yo te quiero preguntar por uno en particular, que si bien como todos los políticos no es de mi agrado total, ni mucho menos, pero sí es un señor que creo que está diciendo cosas que yo por lo menos nunca había escuchado decir a un político en Colombia, y es Rafael Nieto. ¿Tú qué piensas de este señor? Yo no lo he visto como mucho en el escenario de las candidaturas, entonces tal vez por eso no me refería a él. Pero yo leo a este señor, publica una columna periódica en el Colombiano, y a mí me gusta como escribe, y me llama la atención, me parece que es riguroso, pero que además es riguroso con relación a la ley. Y es que este es un punto muy importante, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución y a los métodos consagrados para hacer las reformas y para diseñarlas. Y sobre todo, yo veo en este señor un apego sobre todo a la noción y al concepto abstracto y general de la ley, que es un aspecto que se ha ido perdiendo en este país, donde las leyes son cada vez más casuísticas, es decir, ya hay leyes con nombre propio, ¿cierto? Y eso es como la completa desconfiguración, ¿cierto?, de una sociedad general, de un Estado abstracto y general, y la conversión de un Estado, pues, clientelista en todo su sentido. Entonces me parece que esas cosas me han llamado la atención de Rafael Nieto. Yo encuentro muy interesantes sus planteamientos. Sí, yo me sorprendí hace poco cuando lo vi dando el discurso en la convención del Centro Democrático, porque dice cosas como reducir impuestos para aumentar la inversión, reducir el Estado, habla de la importancia de la guerra del individuo contra el Estado. Claro que pues de lo que alguien diga, lo que haga hay mucho y no se puede saber, pero sí me sorprendió bastante que hubiera un político hablando de eso. Ahora, la pregunta es, de todos esos que hemos hablado y de los que tú puedes ver ahí en el panorama, ¿cuál crees tú que es el mal menor? O pues yo supongo por todo lo que me has dicho que no te atreves a decir que hay alguno bueno que uno le pueda poner todas sus esperanzas. Entonces, ¿cuál es el mal menor? El mal menor. Yo creo que hay algunas personas pues interesantes. A mí me parece, ya mencionaste pues a Nieto, ¿sí? Ya mencionaste, a mí me gustaría añadir a Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez conoce
Pero es ella es súper proteccionista, ¿no te parece? Sí, pero me está hablando el mal menor. Claro que que nos toca escoger entre lo poco. Sí, ella tiene un sesgo. Es que el proteccionismo, Vanessa, es muy instintivo en la gente. Entonces, digamos que cierto sesgo proteccionista es algo que se le puede perdonar un poco a un político que tenga como expectativas, pues, de ganar seriamente una votación. Pero me parece, reconociendo ese punto, sobre todo me parece que entiende la importancia, ¿sí?, del empresariado, de la actividad de las compañías, de las empresas para la generación de riqueza, de la necesidad de que esto sobresalga, ¿cierto? Y de liberar a nuestras empresas y a nuestro empresariado, pues, de las cargas tan fuertes tributarias que padecen, ¿cierto? Y en un momento entendió un punto que era muy fundamental, y era que no podía, pues, haber desarrollo empresarial importante sin que se garantizaran la propiedad de las empresas. Las empresas y los empresarios estuvieron muy ahogados en el país hace unos años, y Marta Lucía ayudó considerablemente a mejorar, pues, la situación del mundo empresarial. Claro, bueno. Entonces esa persona también. Bueno, Luis Guillermo, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, dentro de todo el panorama político que estamos viendo, hay un asunto que parece ser un asunto bastante fundamental, y es el de el acuerdo Santos-FARC. Parece que uno pudiera ver, no sé qué tan importante lo consideres tú, que pudiera el voto definirse de acuerdo a quienes están o no de acuerdo con lo que se negoció en La Habana, y que de pronto pudiera ver ahí una especie de voto castigo. ¿Tú crees que esto es importante? ¿Crees que es importante votar en función de si uno está de acuerdo o no con lo negociado en La Habana? Yo sí creo. Y te lo digo, pues, personalmente pienso que esa va a ser o debe ser la issue fundamental. Y que incluso personas, pues, como tú o como yo, que tenemos aproximaciones más liberales a la vida social, a la vida económica, nos vamos confrontadas y llevadas a plantear el tema electoral en esos términos. Es que esos acuerdos, yo escribí mucho sobre eso, de esos acuerdos. Ahora muchos de los que dijeron sí se están dando cuenta de qué fue lo que aprobaron. Es aterrador. Esos acuerdos son sumamente graves. Y entonces la idea de que son inmodificables, la idea de que no se puede hacer nada con ellos, es aterradora. Entonces yo creo, aquí hay muchos que estamos convencidos de que no solo se puede modificar, sino que se deben modificar en aspectos sustanciales, en aspectos de fondo. Y creo que ese tiene que ser el tema central de la próxima campaña electoral. Claro, bueno, Luis Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vanessa, muchas gracias a ti. Me gusta mucho saludarte y, bueno, hasta otra oportunidad. Feliz tarde. Bueno, creo que Luis Guillermo nos ha presentado un análisis bastante bueno de las opciones más nombradas en este momento, de las que más habla la gente. Yo no meto las manos al fuego por ningún político, pero eso sí, como se lo dije a nuestro invitado de hoy, si me obligaran a elegir, a mí el discurso de Rafael Nieto me llama mucho la atención. Yo no había visto antes a un político hablar con tanto denuedo de la importancia de la libertad económica. Lo que me alegra al respecto, pues, es que por lo menos en Colombia se está poniendo sobre la mesa el papel fundamental del mercado y del capitalismo, y se está hablando del rol dañino de un gran Estado. Esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas, esperemos que más candidatos empiecen a contagiar un poco de estas ideas de Rafael Nieto. Y bueno, ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.